Antes de todo quisiera que oremos para que el Señor tome el momento, el control, capte su atención y nos guíe con su Santo Espíritu. Amado Señor, gracias te damos por esta mañana tan hermosa que nos has regalado. Te damos gracias porque nos permites hoy escuchar tus palabras. Señor, que estas palabras se integren con lo que hemos estudiado, hemos leído de previo. Que tu Santo Espíritu en nuestro corazón haga que arda y que se llene de fuego santo para así hacer tu voluntad. Señor, que tu santo reino se establezca en este sitio por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ustedes me conocen, saben que soy una persona que intenta ser transparente. No es que pueden ver a través de mí, pero me refiero a que soy muy sincera. Y cuando soy muy sincero, digo las cosas a como las veo, a como son. Tal vez soy muy cuadrado, tal vez soy un poco Asperger, no sé. Desde pequeño he sido así, eso me ha metido en problemas y también me ha ayudado a, a estar donde estoy. Porque una de las ventajas de ser sincero es que pues, la gente confía más en uno, aunque diga lo que a la gente no le gusta escuchar. Hace unos meses, el pastor Felipe me dijo, mira, ¿cómo estás para predicar ahora en enero? Y yo le dije, no tengo tiempo, ¿verdad? Estoy en una situación bastante difícil. Y él me dijo, no, pero, o sea, en serio, es un tema libre, puedes inclusive escarbar entre tus notas, todo lo que has estudiado hace muchos años, y ¿por qué no? Y yo honestamente no me gusta para nada, nunca me ha gustado repetir un mensaje. Siempre los mensajes que he venido a predicar han sido totalmente preelaborados, completamente nuevos, nunca me ha gustado hacerlo. Y no está mal que alguien lo haga, porque yo les digo, hace 10 años pude haber predicado un sermón y usted no estaba aquí. Entonces sería bueno que el que no estuvo, pues lo escuche y que sea actualizado con las situaciones que hoy estamos viviendo. Entonces le dije, bueno, está bien. Busqué entre mis notas un mensaje que se ajustara a lo que el Señor ha venido hablando en estos tiempos, a la necesidad de la iglesia. Y también digo, bueno, estamos empezando el año. Es bueno, me encantaría motivar a las personas a que comiencen una lectura bíblica diaria. Y a veces, no sé, a la gente como que le gusta empezar en enero, aunque yo cualquier día es bueno para empezar a leer la Biblia, pero es bueno empezar en enero también. Y entonces, un día en estas semanas previo me reuní, estaba en una reunión al salir de una reunión con mi hermano y con el encargado de producción y les dije, no, ya tengo el sermón y todo, voy a hablar sobre esto, esto y esto y esto. Y me dice Coyote, man, es igual al mensaje de Caleb. Y yo, no puede ser. Sí, es igual. Y yo, pero ¿cómo igual? Y yo le digo, esto y esto. Sí, es igual, exactamente igual. Es el mismo mensaje. Y para, no es cierto, lo escucho la semana pasada y yo, este carajo me copió. Yo en mis notas, el mensaje fue escrito y dado en el año 2017. Yo creo que ni había nacido Caleb. Y entonces yo dije, no me está copiando. Esto es Dios que puso el mismísimo tema. Y eso puede pasar. Aquí no hay plagios. Nadie acusa a nadie de plagios. Y mi hermano me dijo, Andrés, yo le dije, te cambié el mensaje. Y me dice, sí, pero que sea en la misma línea, Dios quiere hablar. Yo, ok, está bien. Estoy haciendo una segunda parte quizás de lo que usted escuchó la semana anterior. Si no lo escuchó la semana anterior, pues ahí está en YouTube, puede buscarlo y esto va a complementar lo que Dios viene hablando. Hermanos y hermanas, amigos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Hay una pandemia que nos afectó hace poco, la salud. Y yo no voy a negar la pandemia, pero también sí sé que hubo demasiada manipulación gubernamental y fue todo un ensayo para lo que va a venir más adelante. De eso estamos seguros. De que el virus existe y de que afectó a la gente y algunas personas pasaron a una mejor vida,
con el Señor, pero otras personas fueron afectadas mentalmente. Y yo que trabajo en un hospital de salud mental me he dado cuenta de que la salud mental es algo que afecta a muchísimas personas. Sabíamos que la segunda pandemia que nos venía era una pandemia de salud mental. Y para muestra un botón, los índices de violencia que estamos viviendo, cómo la gente está manejando las situaciones de una forma muy agresiva. Estamos viendo una sociedad sumamente agresiva. Y el hermano Caleb la semana pasada hablaba de cómo vivimos decepcionados. Él explicó muy bien lo que es la decepción. Yo tenía un ejemplo de una decepción muy vacilona, no la que él mencionó, de un carajo en Instagram que era un japonés, tipo era bien feo, y él ponía fotos de hacía selfies y todo, y tenía uno que otro like, casi nadie le daba like, y el carajo un día puso un filtro de esos que cambia el sexo, entonces se veía como mujer, y la gente empezó a darle like, y dale like, y dale like, y dale like. Entonces él, de ahí en adelante, él empezó a vestirse de mujer y cambiaba el filtro y empezó a ganar cualquier cantidad de seguidores. Hasta que un día el carajo manejaba moto, ¿verdad? Entonces tenía muchos seguidores hombres que les atraía una mujer motociclista. Japón es experto en fetiches, ¿verdad? Entonces, en una de esas ocasiones que él se saca una foto, el retrovisor del carro de la moto le puso el reflejo a la cara de él. Entonces, obviamente salía con cara de mujer, pero en el reflejo salía con cara de hombre. Y entonces unos periodistas suecos fueron a buscarlo y a investigarlo hasta que llegaron con él y dijeron, usted es un hombre, usted no es mujer. Y él dijo, sí, lo hago para tener likes, para tener plata. Y mucha gente, entonces cuando dieron la noticia, mucha gente se decepcionó horrible porque habían hombres que estaban literalmente enamorados de esta chica, ¿verdad? Una chica que no existía, que era un filtro de inteligencia artificial. Y bueno, usted y yo podemos tener decepciones de todo tipo. Algo que nuestro amigo Caleb hablaba es qué pasa cuando yo me decepciono de Cristo y cómo el camino de Maús habían personas, 2 discípulos de Jesús que no eran exactamente apóstoles, porque Cleofas no era de los 12, era uno de los que seguía a Jesús. Jesús tenía muchos discípulos, eran estudiantes de Jesús. Sí, Jesús mandó 70 a predicar el evangelio. ¿Se acuerda cuando él manda 72? Y ellos llegaron diciendo hasta el enemigo se nos sujetaba. Y luego cuando se reunieron en el aposento habían 120. No eran 12, eran 120 ya. Entonces Cleofas posiblemente era ese grupo cercano de Cristo Jesús. Pero él también estaba decepcionado de que el Mesías que tenía que venir no venía. Y hasta que llega Cristo y habla con él, habla con Cleofas y con el otro, y les dice como con la palabra que lo que estaban viviendo tenía que pasar. Hoy quiero enfocarme en un profeta de Dios, un hombre que le sirve a Dios, un hombre que amaba a Dios, que puede también olvidar estas cosas y que a usted y a mí nos puede pasar, que puede ser que no nos decepcionemos de Cristo. Sabemos que Cristo es el Mesías, pero que las circunstancias nos pueden hacer tener una mala imagen de Dios. Las circunstancias pueden distorsionar la imagen de Dios que nosotros tenemos. Hoy quiero hablar plenamente de algo circunstancial, cómo el entorno puede hacerme ver a mí una imagen equivocada de Dios y llevarme a la decepción de Dios. Y cómo con la misma solución que Caleb nos dio la semana pasada, con la misma solución, tenemos que enfrentar estas situaciones. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque nuestro diario vivir nos lleva una y otra vez a tener encuentros personales con Dios, a tener momentos con el Señor donde nos enojamos con Él, donde hablamos con Él, donde sufrimos. Y el sufrimiento no es malo. Tampoco es para estar tristes todo el tiempo. Tampoco es para chinear la adversidad. Pero es importante entender que muchas adversidades y muchas circunstancias son necesarias en nuestra vida para pulir nuestro carácter y hacerlo conforme al carácter de Dios, conforme al carácter de Cristo.
Y quiero que vayan conmigo al Salmo capítulo 73. Vamos a leer todo este salmo. Así usted, si no ha leído hoy la Biblia, por lo menos ya hoy se va a leer un salmo junto conmigo. Y yo lo voy a desgranar en 3 partes. La primera parte se va a llamar la tormenta perfecta. Son esos momentos que son sumamente difíciles y muy desanimantes. La segunda parte se va a llamar volviendo en sí o volviendo a casa. Y por último, cómo sus palabras son ánimo a nuestra vida y nos dan identidad. Básicamente, de una vez les hago el spoiler de los 3 temas que vamos a subdesarrollar. Pero vamos directamente al versículo 1 del Salmo 73, desde el 1 hasta el 14. Y voy a leerles una versión que ustedes normalmente no manejan, que es la Nueva Traducción Viviente, una traducción distinta para que podamos comprenderla un poquito mejor. Y dice así: en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Y qué difícil cuando en nuestra vida pasamos por tormentas perfectas. Cristo Jesús mismo agarró a sus discípulos y los metió en una barca y los hizo pasar por una tormenta. Pero no solamente los hizo pasar por una tormenta, Él se durmió en esa barca y no quiso que nadie lo despertara. ¿Qué prueba más dura? ¿Qué prueba más difícil? Que tu maestro vaya en la barca y se quede dormido en una tormenta perfecta. Y yo no sé si usted alguna vez se ha montado en un barco en alta mar y cuando está lloviendo, pero es la cosa más horrible que hay. Ya montarse en un barco es horrible. Yo lo odio. Yo tengo que irme como con 4 o 5 pastillas de Gravola adentro para ver si acaso. Una vez nos montamos me dijeron, vamos para un catamarán, y yo todo feliz para un catamarán, y eso era como un velero, entonces yo iba así como un oso agarrado al mástil, ¿verdad? Porque y yo dije, aquí la cosa es irme al centro, y los que están montados en la tagada saben, ¿verdad? Que usted va en el centro y va aquí, ¿verdad? Usted no se cae, ¿verdad? Y los que están ahí van a los lados. Entonces yo dije, este es el mismo toque que la tagada. Entonces yo así agarraba el mástil, ¿verdad? Y esa cosa se hacía horrible y empieza a llover y ese ventolero. Y yo dije, Dios mío, ¿en qué momento me metí aquí? Y me puse a pensar, ¿cómo pudieron haber estado los discípulos en esa barca en una tormenta perfecta? Donde el viento azota, donde las olas se levantan y donde usted dice, hasta aquí llegó. Hay circunstancias de la vida donde no estamos en el puro centro, estamos en el borde, llevándonos los golpes de la tagada, durísimos, donde se nos juntan todas las cosas malas que pueden haber. Y usted dice, puede haber otra, y podrá haber otra, y podrá haber otra. Y ahí donde uno pregunta, ¿dónde está Dios? Y Asaf decía, yo casi pierdo el equilibrio, mis pies casi resbalan. Él reconoce que hubo desánimo en su vida, él reconoce que estuvo a punto de perder la vida. Pero lo más curioso de todo no es simplemente lo que le estaba pasando, es que en el momento en que a uno le están pasando las cosas malas, uno vuelve a ver para afuera y todo bien. Y uno vuelve a ver a los demás y todo bien. Y no es solamente los demás, es gente mala que le va bien.
¿Usted no ha visto gente mala que le va bien? ¿Ah? Gente que no va a la iglesia, gente que no ama a Dios, gente que no lee la palabra, pero negocio que aplica, negocio que emprende, negocio que le va bien, nunca se enferman, siempre están ahí en el gimnasio, siempre tienen tiempo para todo, y uno que nunca tiene tiempo para nada. Todo le da tiempo y todo es una felicidad. Siempre están comiendo rico. Y usted ahí, ¿verdad? Con tortilla y frijoles majados. Y esta gente, ¿verdad? Poniendo esas. Y lo peor, o sea, y esta época, o sea, y eso, Dios guarde, Asaf hubiera tenido redes sociales. Decía Mario Vargas Llosa, un escritor latinoamericano, decía: hoy día vivimos periodos muy difíciles donde no solo hay gente más rica que antes, sino que gente que lo presume a través de sus redes sociales. Y al menos yo trato personalmente, cuando yo voy a algún lado, no andar publicando fotos porque, no sé, me da mucha pena. Primero, porque a nadie le importa lo que yo ando haciendo. Pero segundo, porque hay gente que realmente, mientras yo la estoy pasando bien, hay gente que la está pasando mal. Pero ya es algo muy mío, no sé, son carajas que yo tengo que trabajar con un psicólogo quizás. Porque también tengo derecho a ser feliz. Y usted tiene derecho a ser feliz y andar diciéndole a la gente que es feliz. Sin embargo, todo bien cuando es usted el que lo hace, pero ¿qué pasa cuando son mis compañeros del trabajo que andan hasta con 3 mujeres y no los agarran y no los pescan? ¿Ah? Y le deben plata a todo el mundo. Y tras de eso pegan chances o pegan lotería. Y usted dice, ¿cómo es posible que a esta gente le va bien? Es más fácil ver nuestro dolor cuando el entorno prospera. Por eso la tormenta perfecta, porque en mi momento difícil hace una lupa para la felicidad de otros. Cuando no tienen plata, cuando uno no tiene plata, ellos tienen plata. Cuando uno tiene problemas, ellos no tienen problemas. Cuando uno está enfermo, ellos son sanos. Y todo se les pone fácil. Al menos eso es lo que uno puede percibir. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Es que no solo les va bien, también lo muestran. Y esta gente parece que nada les hace falta. El verso 9 dice: ellos se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas sobre toda la tierra. Y qué difícil es entender esto. Que hay personas que pueden levantar la mano contra Dios y decir: no te necesito. Y sin embargo, les va bien. Porque nosotros, no sé, quizás tenemos mucho temor de Dios. Yo muchas veces en el colegio yo no me portaba mal, no porque quería hacerle caso a mi mamá, es porque yo tenía miedo de que Dios me castigara. Porque tenía temor de Dios. Y el temor de Dios está bien. Pero podía ver cómo había gente que se portaba mal y no le pasaba nada. Una vez en el colegio me quedé en la casa de un compañero hasta tarde y los hermanos de él empezaron a tomar guaro, ¿verdad? Y empezaron a darle. Y yo dije: ¿qué quiere? Yo: no, gracias, yo no tomo. La verdad me dio miedo tomar. Estaba muy chiquillo. Pero ya se hizo tarde y yo no tenía plata para los pases. La hermana de él había quedado en ir a dejarme a la casa. Y entonces me monto en ese carro y esa mujer iba tan borracha. Y yo me monté en el carro de una borracha. Vea, en un toque pasamos así a la par de un bus. Yo no sé ni cómo, o sea, de verdad que yo ahí sí vi que el ángel de Dios acampa alrededor. Y yo me di cuenta, por boca de otro, que uno no tiene por qué andar con borrachos. Pero hay personas que dicen: bueno, la vida es para disfrutarla, solo se vive una vez. Un día escuché una persona que dice: no, solo se muere una vez, se vive cada día. Y yo puedo vivir cada día conforme a la voluntad del Señor. Y sin embargo, el que haga bien las cosas no significa que voy a recibir bien las cosas. Otras veces olvido
que el hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios más bien evita que yo me meta en problemas. Pero el que a otros les sucedan cosas buenas por hacer cosas malas no tiene por qué afectarme, no tiene por qué sorprenderme. Eso siempre pasa y Asaf no lo comprendía. Pero son palabras que pueden dañar a nuestro corazón. Tal vez yo hoy lo veo y bueno, lo analizo y me afecta un poco, pero puede afectarme más cuando lo converso con otras personas o cuando converso con las personas maldosas y niegan a Dios y me quieren sembrar duda a mí. Y son de esas que me dicen, ¿usted para qué va a la iglesia? Tantos años, tanto esfuerzo, tanto trabajo, para nada. No, ¿qué le ha dejado eso? Solo pérdidas. Hay gente que no le dice a usted, ¿para qué diezma? ¿Para qué ofrenda tanta plata? Un día un carajo me dijo, ¿usted se ha puesto a pensar cuánta plata le ha dado a la iglesia desde que trabaja? Y me pongo yo a hacer números. Vean, la verdad yo nunca había pensado en eso. Y sí, era mucha plata. ¿Tendría otro carro? Pero, ¿sabes? A un toque. Ahí reacciona uno. Esa plata no es mía. Esa plata es del Señor. Y Él prometió que tendría el devorador. Entonces, claro, algunos dicen, bueno, como el Señor ya tiene el devorador, entonces no me puede pasar nada malo. Me han chocado 2 veces el carro. 1,500,000 cada arreglo. Pero estoy vivo. No me pasó nada. La segunda vez que me chocaron, la primera vez yo no estaba montado en el carro, gracias a Dios, pero la segunda vez yo venía por el lado de Pava Centro y ya era tarde. Yo venía sobre la vía, a lo largo veo la luz de un carro, él tiene alto. Mi papá siempre me ha dicho, cuando vaya por ahí frene, porque la gente se brinca el alto. Yo no, tiene el alto. Y yo nada más vi los 2 focos de esos 2 carros y yo por un segundo vi a mi esposa completamente despedazada por la trompa del carro. Y yo le dije, ay, nos van a pegar, agárrese. Yo acaté a acelerar y yo sentí como que alguien nos empujó de atrás. Es una cosa rarísima. Y nada más sentimos el bombazo. Nos dio en la pura esquinita del carro, sí, en la pura. Nos desplazó como 2 o 3 metros. Y el tipo, como todos los que chocan en paz, ¿verdad? Se van corriendo. Ahí de usted si usted hace eso. Que ser responsables. Y ahí es donde yo dije, bueno, el carro en el taller lo pagó el seguro. De la primera vez sí aprendí que tenía que tener seguro. Que no se puede andar en pava sin un seguro de un carro. Y no, esas me chocaron en Palmares, pero dije, Dios intervino y nos ha guardado. Pero ¿qué pasa cuando el malvado o el que no conoce a Dios prospera? Cuando le va bien, cuando no se enferma. Y entonces viene la pregunta existencial más difícil de todas. ¿Será que todo esto fue en vano? ¿Usted nunca ha pensado en eso? ¿Será que todo este esfuerzo, todos estos años, todo esto que le he dedicado a Dios, de verdad que fue en vano? O sea, me porté bien para nada. Son preguntas que todos en algún momento nos hemos hecho. No está mal hacérselas. Lo que está mal es creérselas. Ahí está el problema. Por eso el salmista decía, yo estuve así de caer, estuve a punto de caer, porque llegué a pensar este tipo de cosas. Estas cosas suceden en momentos específicos de la vida donde uno piensa que todo está mal. Estas cosas suceden cuando las circunstancias nos arrinconan. No es que sucede todos los días. Y hay que saber identificar que en estos momentos uno no puede tomar decisiones. Que en momentos así usted no puede tomar decisiones. Usted necesita acompañamiento, usted necesita un consejo, usted necesita palabras de ánimo, porque estas preguntas que el impío te hace, más bien te desaniman.
Hay momentos donde hasta la misma familia se puede poner en contra. No estoy hablando de que la persona con la que usted se lleva pleito o la persona con la que usted tiene diferencias. No, estoy hablando de personas que no están en el Señor y son parte de la familia. Cuando Job cayó en su enfermedad y perdió todo lo que tenía, ¿qué fue lo primero que le dijo la esposa? ¿A qué horas va a maldecir usted a Dios? Y Job no lo quería maldecir. No, a veces yo no ocupo que alguien me diga a qué horas va a empezar a hablar papaya. Yo empiezo a hablar papaya. Y yo, Señor, qué fácil somos para hablar papaya, qué fácil somos, que somos así de rápido somos. Pero podemos volver en sí. Este es el segundo punto. Volviendo en sí. Sí, como aquel hijo pródigo que estaba comiendo de las algarrobas de los cerdos, esas semillas horribles. Y él decía, ¿yo qué estoy haciendo en este lugar? Cuando en la casa de mi padre hay pan. Ya sé, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y él se imaginó esa conversación y se fue para donde el papá. Eso es volver en sí. Eso es verdadero arrepentimiento. ¿Podemos tener arrepentimiento? Sí, claro que sí. Aún cuando tenemos este momento de pensar, aún cuando tenemos esa depresión, aún cuando tenemos este desánimo, aún cuando estamos pasando por la tormenta perfecta, podemos volver en sí, porque es un fruto, es un regalo del Señor que nos permite a nosotros a través de su gracia y de su Espíritu volver en sí. Verso 15. Si yo realmente hubiera hablado a otro de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Verso 16. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha. Y aquí cambia un poquito el asunto. Y él se pone a pensar, bueno, si yo realmente pienso de esta forma, estoy traicionando a mi Dios, estoy traicionando a mi pueblo. Es hora de volver en sí. Ahora, hay algo importante. La salud mental tiene que ver mucho con lo emocional. Somos seres emocionales. Quizás usted y yo somos personas que amamos a Dios y que espiritualmente venimos a la iglesia y nos gozamos mucho en el Señor y nuestro espíritu se vivifica, pero nadie nos da anestesia a nuestras emociones. Seguimos siendo personas con emociones cambiantes, emociones débiles. Algunos tienen emociones un poco más fuertes, otros no. Este tema se las trae porque involucra demasiados factores. La educación en el hogar, los golpes de la vida. Hay gente que ha vivido golpes terribles y eso los ha hecho muy fuertes. Entonces aguantan cualquier situación. Pero hay otras personas que no han pasado por eso y no tienen por qué ser fuertes. Yo no puedo compararme con las demás personas y tampoco puedo exigirle a otros que sean como yo. El apóstol Pablo hablaba de que tenemos que ser conscientes de que hay personas débiles de conciencia cuando hablaba de temas relacionados con la comida y la bebida. Es decir, que no todos tenemos las mismas emociones, todos tenemos emociones distintas y tenemos que trabajar en ellas, pero hay algo que todos tenemos en común y es que es imposible, es humanamente imposible tratar de entender por qué el malo prospera. Humanamente eso no es posible. No hay forma de entender esto. Una de las cosas con las que yo me quedo es cuando aquella mujer que llevó el frasco de alabastro y lo derrama sobre los pies de Jesús y comienza la murmuradera. ¡Ey, qué montón de plata! Con esa plata se le hubieran ayudado a los pobres. ¿Y qué dijo Jesús? Ustedes siempre tendrán pobres, pueden ayudarlos cuando quieran.
Entonces el Mesías no vino a quitar la pobreza. No. Siempre habrán pobres y siempre habrán ricos. Esto no es un asunto. Todos seremos iguales cuando Cristo venga y estemos con Él. Ahí cambia la cosa, pero siempre las circunstancias serán distintas. Hay personas que, vea, por más que siembren y todo, no pega. Mi abuela es una que puede sembrar una mata al revés y le pega. Tiene ese don, tiene esa maña, no sé. Hay personas que en serio tienen la capacidad de prosperar increíblemente y no es inherente a si creen en Cristo o no. Porque en algún momento nos vendieron un evangelio de que con Cristo se acabarían los problemas o con Cristo tendríamos prosperidad siempre. La palabra me da principios para prosperar, pero hay personas que ya tienen un don, sean buenos o sean malos. No hay forma de entender esto. Sin embargo, hay algo que sí podemos entender. Verso 17. Entonces entré en el santuario, oh Dios, entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos y de los perversos con o sin plata. Toda la gente perversa que tenga o no tenga dinero tendrá el mismo destino. Porque no hace falta tener plata para ser malo. Aunque la gente con plata puede ser más mala que la gente pobre. El pastor Cash Luna decía, hay gente que no hace cosas no porque quiere, es porque no tiene los medios para hacerlo. Pero en el momento en que tenga la plata, va y lo hace. Y gracias a Dios porque hay cosas que no hemos tenido, porque quizá dónde estaríamos. Porque tenemos los medios para emplearlo. Es en la presencia de Dios donde se puede encontrar la sabiduría para comprender el destino de todos nosotros. Y cuando entro ahí, cuando entro en su presencia, me doy cuenta de algo, que todos los perversos tienen un destino y que yo soy uno de ellos. Porque yo no soy bueno. ¿Me va a entender? Yo soy el perverso de otras personas. Yo soy el malo para otras personas. Yo soy, decía un profesor mío, yo soy los demás. Yo soy el demás de los demás. Yo he sido malo con personas, he sido malo con otras personas, no he sido tan bueno como todo el mundo cree que yo soy. A alguien le he mentido, a alguien le he robado, a alguien he decepcionado. Es decir, yo no soy perfecto. Y al no serlo, también he cometido perversidad. Y tengo exactamente el mismo destino. Pero gloria a Cristo Jesús, quien me rescató. Y con su palabra me dio la fe para comprender que si creo en Él, soy justo por medio de aquel que me amó. Soy santificado por la fe en Cristo Jesús. Y eso ya es ganancia. Porque entonces comprendo el verdadero significado de la vida. Es que necesito ser salvado y redimido por Cristo Jesús, que este cuerpo pecaminoso siempre va a tender al mal, pero que Cristo vino para rescatar y a salvarme, para alumbrarme con su luz de gloria y para hacerme caminar por el camino correcto. Entonces no es un asunto de que Dios me va a dar más plata o me va a dar más salud. La semana pasada estuve en la casa de un hombre, me pidieron ayuda. Yo, bueno, no había podido ayudarles porque me tenían como 3 meses atrasados de salario, ¿verdad? Y entonces eso es lo que pasa cuando uno trabaja en el sector público, pero gracias a Dios por el trabajo. Y por fin dije, bueno, voy a ayudarle. Y pues ahí le llevé unas cositas, no era mucho tampoco, pero ahí lo que podía. Y me dice la señora, ¿usted no puede orar por mi esposo? Y yo, claro, me gusta más eso que tener que traer cosas, ¿verdad? Sí, porque eso es lo que la palabra dice, que hay que hacer, primero orar. ¿Verdad? Los discípulos se pusieron a repartir comida y se olvidaron de predicar la palabra y tuvieron que nombrar diáconos. Es más importante en el reino de Dios la palabra y luego lo demás. Ahora, no por eso usted va a dejar de hacer lo segundo. Tienen que ir acompañados, pero sepan que el mayor principio de todos, la palabra, es el reino de Dios. ¿Verdad? Porque el reino de los cielos no consiste en comida y bebida, ¿cierto?
Entonces, bueno, yo, claro, con mucho gusto. Entonces ya paso al cuarto de él y todo. Y yo empiezo a hablar con él y le digo, señor, ya le digo su nombre, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Cómo quiere que ore por usted? Y él me dice, yo quiero que ore para que Dios me sane. ¿Ok? ¿Y qué pasa si no lo hace? ¿Y para qué le va a mentir? Yo no sé, o sea, qué porcentaje de personas he orado, pero no todas se sanan. ¿Para qué le va a mentir? Y si Dios no lo sana, ¿qué? Entonces que me ayude a comprender su voluntad. Muy bien, por supuesto. Vamos a orar para que la voluntad de Dios se haga sobre su vida. Y comenzamos a orar y el Señor me llevó, ahí me reveló que Él tenía que perdonar personas y en su oración comenzó a perdonar personas. Ese era el milagro que Dios quería en su vida. Y lamentablemente el día siguiente lo hospitalizaron. Como les digo, si Dios hubiera querido sanarlo, sana en ese momento. Pero había algo más importante que era sanar su corazón. Y hay muchas personas que lamentablemente están falleciendo sin que alguien vaya y les lleve la luz de Cristo, la sanidad de corazón que realmente es necesaria. Hay otras personas que uno dice, ¿para qué voy a orar por él? Si Dios lo sana y lo levanta y hace una obra maravillosa y testifica a otros. Es que Dios es soberano, Él hace lo que le da la gana. Pero necesitamos ser sus embajadores, que llevemos esa luz y su palabra, porque es ahí la palabra de Dios lo que realmente cambia todas las cosas. Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante que posiblemente parecía un animal. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Y yo le decía una cosa, por más animal que yo me haya parecido, el Señor me sigue tomando de su mano. Porque nadie toma a un animal de la mano, ¿verdad? ¿Sí? Por más que usted y yo humanicemos un animal, es un animal. Pero solo a los hijos los tomamos de la mano. Y a veces yo me he comportado como un animal y yo, Señor, perdóname porque me he comportado como un animal. He tenido amargura en mi corazón. ¿Usted nunca ha ido al súper con amargura? ¿Ah? Va uno al supermercado y empieza a echar y usted empieza a hacer cálculos, esto no me alcanza y esto, y pasa un señor ahí con el carro todo lleno. No es un asunto de lo que tenemos, es un asunto de lo que somos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía, he aprendido a tener contentamiento tanto en la abundancia como en la escasez. ¿Y a dónde quiero llegar? Vamos al verso 24 y el punto tercero. Sus palabras son nuestro ánimo y nos dan identidad. Son sus palabras las que nos llenan de ánimo. Cuando usted y yo estamos desanimados, ¿a dónde tenemos que recurrir? Al santuario de Dios, a la palabra de Dios, a entender el consejo santo de Dios. Verso 24 dice así: me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Voy a tenerme aquí un segundito. Cuando Job pasó por lo que estaba pasando, llegaron 3 hombres a aconsejarlo, ¿cierto? Pero eso no era el consejo de Dios, era un consejo humano. Y le reclamaron con sabiduría humana, pero no era el consejo sabio de Dios. Y a veces tendemos a recurrir en un momento desesperado, en un momento de tormenta perfecta, a personas que Dios ha puesto en la iglesia. Y cometimos el error de querer escuchar un consejo humano. Y no nos gusta el consejo que nos dan. No. Porque en buena teoría, cada líder o cada persona que le sirve a Dios debe dar un consejo con base a la palabra de Dios. Hermano y hermana líder, si nuestro consejo no está pegado a la palabra de Dios, es un consejo humano. ¿Y qué puede pasar con un consejo humano? Se lo lleva el viento. Pero la palabra de Dios es fiel, es eficaz, penetra hasta el corazón y llega donde tiene que llegar.
Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Hay otra versión que dice, Él es mi porción. Y eso hay que entenderlo en un contexto hebreo, porque cada tribu tenía su porción y cuando una persona tenía hijos, cada quien recibía una porción, era su herencia. Aquí está diciendo, yo tengo una herencia, Él es mi porción, Él es mi herencia, en eso tengo seguridad. Cuando hay gente que va a emprender un negocio y tiene que sacar un préstamo, tiene que tener algo que lo respalde. Bueno, ¿qué pasa si el negocio no va bien? Bueno, tengo este terreno o tengo este carro que lo puedo vender y este es mi respaldo. Lo peor que usted y yo podríamos hacer es meternos en un negocio sin tener un respaldo. Y de ahí es donde vienen las deudas terribles. Espiritualmente hablando, tenemos que comprender algo, que Dios es nuestra herencia y nuestra porción, que las circunstancias pueden cambiar de la noche a la mañana. A como hoy tengo de todo, puedo quedarme sin nada mañana. A como hoy no tengo nada, puedo tenerlo todo. Por eso el apóstol Pablo decía, he aprendido a tener contentamiento en abundancia y en escasez. He aprendido a vivir de esta forma. Y ahí es donde termina. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está hablando en un contexto de esto cuando dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verso 27, los que lo abandonen perecerán porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Quiero leerles un poema de una monja del siglo XIV. Sí, de una monja. ¿Cuál es el problema? Hay monjas que aman a Dios. Hay monjas que son salvas. Hay monjas que son de verdad. Vamos a encontrarnos un montón de monjas en el cielo para que sepa. Que aman a Cristo Jesús. Ella se llama Teresa de Ávila. Por ahí del año 1530 o 40, por ahí. Ella escribió un poema muy bonito. No está en la Biblia, pero tiene mucho sentido lo que ella decía. Y parte de su poema, les voy a leer un extracto, decía, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón, porque Él es mío para siempre. ¿Qué tan cerca estoy del Señor? ¿Estoy entrando al santuario cada vez que tengo una tormenta perfecta? Cada vez que me decepciono de Dios, estoy realmente acudiendo a su santuario, a su presencia. ¿Es mi Dios soberano o es un Dios que hace lo que yo quiero? Porque si es un Dios que hace lo que yo quiero, tenemos una imagen de Dios y la palabra dice, no te hagas imágenes de Dios. Es el primer mandamiento. Yo no me tengo que hacer una imagen de Dios que realmente no es. Él es soberano, Él hace las cosas como a Él le placen. Ahora, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si pienso en eso, Dios, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y tal vez la situación no es como yo quiero, pero su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ese es bueno porque es bueno. Su voluntad es buena porque Dios es buena. Su voluntad es agradable porque Dios nos va a dar gozo en medio de la situación. Y cuando pase el momento y cuando pase el tiempo, comprenderemos que Dios es bueno, que es agradable y Él es perfecto. Todo lo tiene. En cuanto a mí,
Y con eso termina el salmo. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Lo peor que nos puede pasar, y es el principal objetivo del enemigo, es alejarnos de Cristo. Lejos de Dios no somos nada. En un momento difícil, la tentación de abandonar todo es muy fácil. En un momento de crisis, la tentación de abandonar a Cristo, de abandonar la iglesia, de abandonar el servicio, de abandonarlo todo, es muy rápida. Es una tentación que siempre va a existir, con la que siempre tendremos que lidiar. Siempre tendremos esta tentación. Pero recuerden esto, los que lo abandonen perecerán. Qué bueno es estar cerca de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. ¿Hay alguien esta mañana que necesita hacer de Cristo Jesús su refugio? ¿Hay alguien que necesita acampar en el santuario de Dios? ¿Hay alguien que tal vez ha abandonado su corazón de las cosas de Cristo y hoy está acá porque en su corazón está el deseo de buscar de nuevo, pero no sabe cómo? Tal vez alguien te invitó, alguien te dijo, vamos a la iglesia. Y usted puede decir, la verdad es que he estado lejos de Dios. Tal vez tengamos algún tiempo de estar viniendo acá, pero sabes que estás lejos de Dios, que no has hecho del Señor tu soberano, que no has hecho del Señor el dueño o la persona que toma las decisiones, la persona que decide por dónde tienes que caminar. Hoy es una buena mañana para decirle, Señor, ya no quiero ser el soberano de mi vida, quiero que tú seas el soberano de mi vida. Quiero que mis decisiones pasen por el filtro de tu voluntad. Quiero que mis deseos, quiero que mis peticiones, quiero que mis oraciones pasen por el filtro de tu soberanía, por el filtro de tu voluntad. Que se haga la oración que tú nos enseñaste, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Si en esta mañana necesitas entregarle tu vida a Cristo Jesús y reconciliarte con Él, quiero que sepas que esta mañana no es una casualidad que estés acá. Hoy Dios ha confrontado tu corazón. Hoy Dios quiere hablarte en persona todos los días. Quiere tener una relación personal contigo. Pero es necesario que des el primer paso, un paso de fe. Es que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Y si lo crees en el corazón, hoy es necesario que lo creas y lo confieses públicamente y le digas, Señor Jesús, tú eres mi Señor. Tú resucitaste para darme vida y para perdonar mis pecados. Quiero que perdones mis pecados. Hoy en esta mañana puedes hacerlo y yo te puedo guiar a hacerlo. Así que te invito a que repitas conmigo esta oración si quieres reconciliarte con Cristo, si quieres volver a los pies del Señor y entregarle tu vida a Cristo Jesús por primera vez. Dile así, Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Hoy reconozco que soy pecador, que he hecho lo que a mí me da la gana y he vivido perversamente. Yo reconozco que todo el que hace lo malo tendrá que pagar por ello. Y yo he hecho lo malo delante de ti. Te pido perdón. Quiero creer que tú moriste por mí, que pagaste por mis pecados, que pagaste por mi maldad. Me arrepiento. Te pido que por favor me lleves a tu casa para siempre. Amén.